Buenas tardes, reiteramos la presentación. Somos la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, y les damos la bienvenida al consultorio jurídico online. El día de hoy, como cada viernes, vamos a tratar un tema relacionado al derecho, un tema que nos compete a diferentes sectores de la población. Vamos a conversar sobre para qué sirven los tributos municipales, tributos que seguro usted, como yo, ha tenido que pagar en algún momento y lo vamos a seguir haciendo. Para eso hemos invitado al doctor Daniel Muñoz Lazo para compartir con él este tema. Doctor Daniel, buenas tardes, bienvenido al consultorio jurídico online de la Universidad de San Martín de Porres. Bienvenido y el tiempo es de usted. Muy buenas tardes, Eric, muchas gracias. Bueno, saludar primero a la comunidad de la Universidad San Martín de Porres, en verdad, y también saludar a su rector, el doctor Jaime Mujica, al coordinador de la Escuela de Derecho también, el doctor Giovanni Ricalde, saludar también a Eric y a cada uno de ustedes que siempre cada viernes nos sigue para hablar y comentar algunos temas importantes que muchas veces realizamos o que muchas veces hacemos, digámoslo así, por ósmosis, ¿no? Son cosas que tenemos que hacerlas porque si no existe una multa, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿por qué las hacemos? Y en base a eso es que hemos decidido hablar esta semana de un tema importante, que es, ¿por qué tributamos? Cada año tenemos que pagar a la municipalidad lo que corresponde a el impuesto predial, también denominado el autovalúo. Tenemos que pagar también, por ejemplo, el impuesto de alcabala, si hacemos compraventa. Tenemos que pagar los arbitrios municipales. Entonces, ¿por qué realizamos todas estas acciones? ¿Y cuál es también la contraprestación que recibimos como ciudadanos por este pago que hacemos? Claro, hacemos un pago, vamos a pagar un impuesto predial a la municipalidad todos los años. Y vemos muchas veces los grandes letreros, ¿no?, de amnistía tributaria. Pero, ¿y este pago que yo realizo, cómo se ve materializado en mi persona como ciudadano? ¿Voy a recibir algo como ciudadano? ¿Qué gano yo a través de la tributación? Ojo, estamos hablando desde el punto de vista municipal, porque hay otros tributos que pagamos. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre la tributación municipal de forma muy general, viendo muchos aspectos importantes, porque tenemos 40 minutos, entonces tenemos que poner toda la información necesaria para que pueda conocerse, pueda saberse y entender a claridad lo que significa ello. Hablar entonces de tributar significa que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno, hay un Estado nacional, están los gobiernos regionales y están los gobiernos locales. En estos gobiernos locales, entonces, tenemos un municipio provincial y tenemos un municipio distrital. Ambos gobiernos, tanto el municipio provincial y distrital, van a recibir entonces lo que es una tributación. Este beneficio económico que va a pagar el ciudadano que se encuentre en esa jurisdicción, que tiene un bien en esa jurisdicción, porque ese dinero que tributas va a utilizarse para diversas obras, por ejemplo, propias de la comuna, propias de la municipalidad. Entonces, decimos muchas veces, ¿no? Hay las losas deportivas, hay los espacios deportivos, hay una nueva piscina, hay las áreas verdes. Y las áreas verdes no solamente cuando hablamos, por ejemplo, de los parques, es crearlas, sino también es poderlas conservar. Eso involucra un pago a los trabajadores, por ejemplo, o a la conservación, o se necesita quizás un intercambio vial, o se necesita el mantenimiento vial. Toda esta infraestructura, entonces, sale del financiamiento, de uno de los tantos financiamientos. Con ello, hay muchos financiamientos que reciben los gobiernos locales, el canon minero, por ejemplo, o el canon gasífero, según corresponda a la provincia o el distrito. Pero cuando hacemos referencia a lo que significa el dinero que tributamos a través, por ejemplo, del impuesto predial, que es el primero que vamos a desarrollar, es en aras
de poder lograr estas obras de infraestructura social, estas obras de infraestructura cuando hacemos referencia quizás a una edificación, pues. Entonces, tenemos el impuesto predial, tenemos los arbitrios. Estos arbitrios son de limpieza, área verde y serenazgo. Entonces, estos arbitrios que pagamos se dividen en estas tres áreas fundamentalmente, que es la limpieza pública, que es uno de los aspectos fundamentales que el ciudadano requiere. Claro, yo realizo mi labor, muchas veces he escuchado las siguientes afirmaciones, pero yo realizo mi labor privada, soy un profesional, soy un técnico, me dedico a mi vida privada, particular, no ingreso a los temas políticos o a los temas públicos, me dedico a mi vida privada, entonces no necesito tributar, porque yo tengo mi casa, una bonita casa, tengo mi carro y no necesito tributar. Ahí caemos en un error. ¿Por qué? Porque esta tributación va a haber aspectos fundamentales que es el compartir los espacios verdes, que es el compartir el aspecto del cuidado que debe haber en la limpieza pública y fundamentalmente el cuidado que existe en la seguridad cuando hablamos del serenazgo. Entonces, estas figuras de los arbitrios municipales aparecen fundamentalmente con la idea de dar la protección económica y financiera a ese servicio que se está brindando, porque alguien debe pagar el servicio. Alguien debe pagar el servicio y también al trabajador que realiza. Entonces, ¿a quién se lo coloque en esa posición expectante para que pague este impuesto? A aquel que tenga el bien en esta jurisdicción. Entonces, si yo soy un vecino de Miraflores, tendré que tributar a Miraflores. Si soy un vecino de Caima, tendré que tributar a Caima. Es donde corresponde. ¿Por qué? Porque a través de eso se hace el diverso financiamiento de los servicios públicos realizados. Uno de los primeros, entonces, es el impuesto predial que pagamos todos los años. El impuesto predial lo vamos a pagar teniendo como base un valor arancelario, que muchas veces la municipalidad lo hace llegar al contribuyente a través de la famosa carpeta del contribuyente. Existe esta carpeta del contribuyente que muchas veces seguramente te ha llegado a tu casa o tienes conocimiento de esta carpeta. Siempre esta carpeta va a llegar a inicios de año. Enero, febrero está llegando esta carpeta del buen contribuyente, donde te establecen todos los pagos a realizar, todos los impuestos a los que está supeditado el bien. Debemos entender que lo que se está valorizando y lo que se está expresando en el impuesto es el bien que se encuentra en la jurisdicción de Sachaca, por ejemplo. Claro, los vecinos que de la jurisdicción del cercado se preguntarán, ¿y dónde tributamos nosotros? Porque el cercado no es un distrito. Ojo, ahí hay un error. Ahí hay un error. A veces decimos, el cercado es un distrito. El cercado no es un distrito. El cercado es una jurisdicción que está bajo la administración de la municipalidad provincial, pero no es propiamente un distrito. Está bajo la jurisdicción de la municipalidad provincial. Entonces, ¿dónde tributa el vecino de la tercera jurisdicción más grande que tiene Arequipa? Es el cercado. Entonces, sin embargo, a veces lo llamamos distrito. Entonces, es en el cercado donde se realiza esta tributación. El impuesto predial, que va a ser en base al valor arancelario y también en base al análisis que es hecho de cuántas construcciones tiene determinado terreno. Quizás en ese terreno solamente es terreno, solo es un primer piso. O quizás más adelante ha pasado a ser un segundo, un tercer, un cuarto piso. Entonces, ahí es donde establece la municipalidad en base a una fiscalización, porque recuerde, cuando usted ha construido su segundo piso, ya ha construido su tercer o cuarto piso, o ha construido su primer piso, ¿qué ha necesitado? La licencia de construcción. Claro, ahí viene la gran pregunta. Entendemos entonces que mientras mayor sea la construcción del bien, mayor va a ser el pago que yo realizo del impuesto predial. Es correcto, es directamente proporcional. Pero ahí nos preguntamos, ¿cómo la municipalidad se va a enterar de que yo he construido un segundo piso, que he construido un tercer piso, que he construido un cuarto piso? ¿Cómo podría tomar conocimiento de ello? Porque en la carpeta tributaria me va a hacer llegar una cantidad de dinero a pagar. Ojo, la municipalidad no te dice cuánto usted piensa que debe pagar.
No, la municipalidad te hace llegar ya el conocimiento de cuánto tienes que pagar en base a la edificación realizada. Pero no es lo mismo que tiene un primer piso que tiene 4 pisos construidos. Porque recuerde que usted al inicio ha debido pedir la licencia de construcción. En esa licencia de construcción, entonces, no solamente se le permite hacer la construcción, sino que también la municipalidad lo toma para su base de datos para generar el impuesto, que es el impuesto predial. Entonces, para calcular este impuesto, va a ser la suma total que va a ser la municipalidad del valor del predio que tiene el contribuyente en ese distrito o en esa jurisdicción. Y en base a eso establece una escala. Entonces hablamos, si es hasta 15 UITs, la UIT va cambiando cada año. Para este año, por ejemplo, 2021 es de 4.400. Entonces, si es hasta 15 UITs, el 0.20%. Si es hasta 60 UITs, el 0.60%. Más de 60 UITs, el 1%. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mayor sea el valor o dentro del tramo que se encuentre el bien, mayor va a ser el pago que yo voy a realizar de este impuesto predial. Claro, si lo vemos entonces desde el punto de vista de un 0.20%, de un 0.60% o de un 1%, muchas veces podemos establecer entonces la cantidad a pagar. Y es la cantidad que recibe la municipalidad. Por eso muchas veces hemos podido ver y pasa constantemente que hacemos a veces construcciones sin permiso de la municipalidad. Y viene la municipalidad y coloca una multa por no tener su licencia de construcción. ¿Qué pasó allí entonces? ¿Por qué te está multando? No solamente porque haces una obra sin el permiso municipal, también te está multando porque es una forma de evasión de impuestos. Uno de los objetivos de construir sin una licencia de construcción es la evasión, porque no quiero que me estén cobrando de acuerdo a los tramos que hemos hecho mención, ¿no? De 15 UITs hasta 60 UITs, más de 60 UITs. No quiero que sea en base a eso. Entonces, ¿qué hago? Busco evadir este impuesto. Y busco evadir también una licencia de construcción. Y construyo mi segundo, tercer, cuarto piso. Entonces, ello va a traer problemas y consecuencias al breve tiempo o en el más corto plazo o en un año te va a traer problemas. ¿Por qué? Porque las municipalidades siempre hacen estas labores de fiscalización. Entonces, van analizando, a ver, esta vivienda de la calle Los Cerezos 312 es de un piso según nuestros registros. ¿Es correcto? Es correcto, es de un piso. Vamos a ver el vecino. Mira, acá hay 4 pisos. Entonces vamos a ver. ¿Quién es el vecino de aquí? El titular, el contribuyente, el titular del predio, el señor Sánchez. Muy bien, entonces, si el señor Sánchez es el titular del predio, nos hacemos la gran pregunta. ¿Por qué en el registro del bien de la municipalidad solamente ha registrado el primer piso? Entonces, no ha registrado el señor Sánchez el segundo, el tercer y cuarto. Por lo tanto, no ha tenido una licencia de construcción hecha por la municipalidad. Entonces, ahí podemos encontrar el problema. Ahí vamos a encontrar que está la gran disyuntiva cuando hacemos referencia a lo importante que es entonces sacar la licencia de construcción cuando se va a realizar ella y también el pago del impuesto predial correspondiente, que es fundamental en base a esta alícuota. El código le llama alícuota a este porcentaje, 0.20%, 0.60% o al 1%, que vamos a pagar como impuesto predial. Ojo, lo vamos a pagar todos los años. Muchas veces se cree y se piensa que el impuesto predial ya lo pago una vez y ya es suficiente, como el impuesto vehicular, ¿no? Que haremos mención. El impuesto vehicular no es todos los años. Entonces, el impuesto vehicular, cuando compramos, adquirimos un nuevo vehículo de primera mano, vamos a pagar un impuesto a la municipalidad provincial en este caso. Entonces, la municipalidad provincial entonces va a recibir la inscripción del vehículo y también va a recibir la tributación, pero que no va a ser todos los años. En cambio, el impuesto predial sí es todos los años. ¿Bajo qué lógica? El doctor Julio Castiglione, especialista en Derecho Municipal, establece que
Es, a diferencia del impuesto vehicular y el impuesto predial, un pago constante, porque también es constante serenazgo, limpieza pública y áreas verdes. ¿Qué sucedería si solamente durante 3 años le vamos a cobrar este impuesto a determinada persona, a determinado contribuyente? Claro, hay vías, hay limpieza pública, hay áreas verdes y hay serenazgo. Pero después de esos 3 años ya no. Entonces ahí aparece ese aspecto fundamental cuando hablamos del impuesto predial. El cálculo en base al predio, al valor del predio que va a ser la municipal, en base a sus datos que tiene. Eso también es fundamental. Por eso constantemente las municipalidades hacen la fiscalización. Solo que, ¿qué sucede muchas veces? Muchas veces sucede que esta fiscalización la vemos, por ejemplo, cuando cierran discotecas, bares o lugares de dudosa reputación. Claro, ahí vemos, ¿no? Ahí aparece el fiscalizador, cierra el local, muchas veces se coloca algún tipo de tranqueras en estos lugares especialmente, y podemos verlo, ¿no? Pero en el caso de el vecino que ha construido, no lo vemos de la misma magnitud, porque el vecino lo que va a tener es una notificación, el inicio de un acto administrativo sancionador por haber construido sin permiso. Y no solamente ello, sino que también vamos a hacer mención que el vecino ha buscado evadir este impuesto predial mayor. Entonces, es fundamental cuando hablamos de ello. Entonces, cada año vamos a tener que realizar, indudablemente. Otro impuesto importante es cuando hablamos de los arbitrios municipales. Entonces, la ley establece que se va a gravar la prestación de servicios que brinda la municipalidad a la comunidad. ¿Qué prestación de servicios hace entonces, a diferencia del impuesto predial, qué prestación de servicios busca el pago de los arbitrios municipales? La prestación, entonces, decimos de las áreas verdes. Entonces, ahí viene la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, el riego que se hace, el cuidado, la conservación del área verde, del parque, por ejemplo, que se encuentra en la jurisdicción. Entonces, ahí corresponde el arbitrio municipal. De igual manera, el recojo de los residuos sólidos. No podríamos establecer una vivencia, especialmente ahora en tiempos de pandemia, donde se requiere un cuidado al milímetro, digamos, de la salud o del contacto que tenemos. Necesitamos fundamentalmente entonces el recojo de residuos sólidos, lo que conocemos comúnmente como el recojo de la basura. Claro, es importante y es necesario este recojo, porque sin este recojo de basura, imaginémonos, el gran problema en el que nos encontraríamos, porque el recojo de residuos sólidos es algo que se realiza diariamente o muchas veces de forma interdiaria. Imaginémonos que no haya la recolección de residuos sólidos, que no haya la recolección de basura, 1 día, 2 días, 3 días. ¿Cómo se va a encontrar ese comité, esa urbanización, esa calle? El vecino va a tener que botar la basura a la calle, porque no va a quedarse con la basura en su casa. Va a tener que sacar la basura a la calle. Pero ¿qué sucede en la calle? Cae el sol, muchas veces hay diversos animales callejeros, y entonces empieza todo un problema de salubridad y se vuelve un foco de infección. Y eso muchas veces lo hemos visto, lo conocemos y lo sabemos. Entonces, los arbitrios municipales, en lo que refiere al cuidado del área verde y al recojo de los residuos sólidos, van a buscar fundamentalmente satisfacer esta necesidad. Y también el servicio de serenazgo. ¿Por qué aparece la figura del serenazgo? Fundamentalmente por el hecho de el boom demográfico existente en el Perú. Entonces, hay un boom demográfico muy grande y hay poca participación. Claro, la policía hace un esfuerzo mayúsculo. Sin embargo, no puede dar atingencia o no puede llegar a todos o ver todas las situaciones posibles en todas las jurisdicciones establecidas. Sería muy imposible poder establecer de acuerdo a la cantidad poblacional que existe. Entonces, es lo que Matos Mar llama el desborde popular. ¿No? Ha crecido mucho demográficamente, no solo territorialmente, sino demográficamente ha crecido bastante. Entonces, hablamos de la necesidad de establecer determinadas formas legales de poder generar el cuidado
en determinado sector o en determinada jurisdicción, el cuidado o vigilancia de determinado sector. Es así entonces como se les da a las municipalidades la potestad o la facultad de que puedan directamente establecer la contratación del servicio de serenazgo. Entonces la municipalidad contrata a los serenos municipales. Y los vemos con una indumentaria para que puedan utilizar, los vemos también, pero ahí también viene un aspecto fundamental en lo que es el serenazgo, ¿no? Y que fue materia de un largo debate. Pueden los miembros, un sereno se encuentra evidentemente en una situación muy inferior a lo que puede establecer muchas veces la delincuencia. Claro, si, entonces nos preguntamos, ¿el policía al menos tiene no solamente la indumentaria adecuada, sino también las armas necesarias para poder hacer frente al delincuente? Sin embargo, el sereno, que muchas veces va a llegar primero a la situación, no se encuentra en la misma situación de ventaja. Al contrario, se encuentra en desventaja respecto al delincuente. Entonces, ahí viene la gran pregunta que apareció. El uso de las armas no letales. Claro, estas armas no letales iban a salir del pago de los impuestos de serenazgo, de los impuestos de los arbitrios municipales. Pero se puede proporcionar a un sereno armas no letales. ¿Qué entendemos por armas no letales? Entendemos quizás una pistola que genera perdigones. Una pistola que genera quizás cierto grado de electricidad. Entonces, pero puede utilizarse, claro, como se menciona en la doctrina, un arma no letal, mal usada, se vuelve letal. No es porque pase una cantidad mínima de electricidad o no es porque simplemente deje algunas balas de goma y deje heridas en la piel, muchas veces mal utilizadas, podría ser en el ojo quizás, por ejemplo, puede generar la muerte de la persona. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué pasó con esta arma no letal? Pasó de ser un arma no letal a ser un arma letal. Entonces, las municipalidades no utilizan estas armas no letales, porque puede generarle grandes consecuencias y grandes repercusiones de carácter económico a las municipalidades y grandes responsabilidades de índole jurídico respecto del uso de estas armas. Porque al final, ¿quién es el que está brindando el arma no letal al sereno? Es la municipalidad. Entonces la municipalidad le brinda esta arma no letal al sereno para que el sereno pueda utilizar las balas de goma. Entonces, ello está dentro de lo que corresponde a los arbitrios municipales, que también tenemos que pagarlos exclusivamente. Porque recordemos, si bien cada uno establece una vida particular, pero eso no significa que nos vamos a encontrar alejados de lo que es la comunidad, la sociedad, el distrito, el Estado. Pertenecemos al Estado y como tal debemos una tributación, porque así lo establece la ley. Otro aspecto importante cuando hablamos de ello es el impuesto de alcabala. Muchas veces hemos visto que se grava la transferencia de lo que es una propiedad. Entonces, yo voy a transferir a determinada persona, al señor Fernando, por ejemplo, yo le voy a transferir mi propiedad urbana o rústica, y esta transferencia va a tener entonces un impuesto. Voy a tener que pagar un impuesto por esta transferencia. Entonces, debemos ver que es el adquiriente, este cargo, este impuesto, es el adquiriente el que debe pagar este impuesto. ¿De cuánto es este impuesto? Del 3%. Entonces, el 3% es lo que se debe establecer del valor de la transferencia de este bien urbano, de este bien rústico, por la transferencia que hemos hecho de este bien. Entonces, nos damos cuenta cómo empezamos a conocer más lo que es el impuesto predial o autovalúo, lo que es el impuesto de alcabala, lo que son los arbitrios municipales, por ejemplo, cuando hacemos referencia y hemos visto serenazgo, recojo de residuos sólidos y la conservación de las áreas verdes. Entonces, son aspectos fundamentales cuando hacemos referencia a lo que significa ello.
Pero también el legislador se ha puesto en la situación y ha dado la potestad a las municipalidades de, cuando existe una transferencia del bien, vamos a aplicar también un impuesto, que va a ser el 3%, que lo va a tener que pagar el adquiriente. Entonces, se ha puesto el legislador en todas estas situaciones respecto a lo que establece o a lo que significa plenamente el valor del bien. Entonces, eso es lo que significa cuando hablamos del impuesto de alcalde. Ahora, también existe y también podemos establecer que estos aspectos de la tributación también lo vamos a encontrar en el impuesto vehicular. Cuando se compra entonces un vehículo, también va a estar sujeto al pago de un impuesto, pero este impuesto hay que pagarlo directamente en la municipalidad provincial por un periodo de tiempo. Solamente durante los primeros años haremos el pago de este impuesto vehicular. Muchas veces también aparece algo muy interesante, ¿no? Realizamos la compra de un vehículo, pero nos hacemos esa pregunta. Ya, de acuerdo, entiendo que la municipalidad pueda enterarse de que he hecho el segundo piso de mi casa, claro, porque mi casa no la traslado, mi casa no la muevo, es un bien inmueble, ¿no? Lo que establecen los derechos reales en el Código Civil, es un bien inmueble. Al ser un bien inmueble, entonces estar arraigado al suelo, pueden tomar conocimiento de que construir un segundo, un tercero, un cuarto piso y colocarme el impuesto predial. Pero en el impuesto vehicular, ¿cómo podrían establecerme una multa? ¿Cómo podría tomar conocimiento de que yo no he cumplido con declarar ante la municipalidad provincial mi vehículo y tampoco he cumplido con hacer el pago? Si mi vehículo sí puedo moverlo, ¿no? El vehículo quizás lo adquiero, pero lo tengo un día en la playa de un distrito, en mi casa de un distrito, luego lo llevo a otro distrito, luego lo llevo a otra ciudad. Entonces, ¿cómo podrían tomar conocimiento de ello? Es importante entonces tener en cuenta lo que se establece al momento de comprar el vehículo y también que todo vehículo tiene una inscripción registral, la partida registral, la tarjeta de propiedad denominada también. Y ahí es donde se va a tomar conocimiento de cuándo ha sido adquirido este vehículo. Entonces, es importante hacer la declaración del vehículo y también hacer el correspondiente pago que corresponde, que es denominado el impuesto vehicular. Eso es fundamental cuando hacemos referencia a ello. Entonces, estos impuestos, como vemos, son necesarios y son fundamentales. ¿Por qué? Ahora vamos a ver a la explicación, porque los hemos explicado cada uno de ellos desde el punto de vista municipal, los más trascendentales, pero también aparece ese aspecto fundamental, que muchas veces no se pagan estos impuestos. Claro, nos preguntamos, si no pago estos impuestos, ¿qué va a pasar? Muy bien, no pago este año, no pago el próximo, no pago el siguiente. ¿Van a retirarme de mi casa? ¿Me van a desalojar de mi casa? O sea, va a venir un día la municipalidad y me va a decir, usted debe 3 años de impuesto predial, por lo tanto, vamos a retirarlo de su vivienda. Lo que va a suceder allí es muy simple. No va a haber un retiro de la persona del bien, porque se protege el derecho de propiedad. Sin embargo, lo que va a existir es que se va a ir acumulando estos impuestos. Entonces, cada vez van a ir acumulándose, cada vez van a ir aumentando estos impuestos. Entonces, ahí es donde aparece el problema. Cuando querramos hacer, por ejemplo, la transferencia del bien, vamos a tener que pagar los impuestos. Y ahí nos vamos a encontrar con el gran problema de los impuestos, ¿no? Claro, hace 10 años no nos imaginábamos que íbamos a vender la casa, por ejemplo. No nos habíamos puesto a pensar en eso, porque vivíamos acá con nuestros hermanos, todo, entonces no. Pero ahora, por el fallecimiento de un familiar, nos vemos en la necesidad de vender la casa. Tenemos que vender. Ya tenemos el comprador. Tenemos que pagar el impuesto de alcabala, pero también tenemos que pagar los impuestos municipales que corresponden al impuesto predial y a los árbitros municipales que hemos dejado de pagar hace 10 años o que lo dejó de pagar determinada persona en un espacio de tiempo, ¿no? Quizás la casa se encontraba a nombre de mis abuelos. Entonces, al nombre de mi abuelo, al nombre de don Mario, se encuentra establecido que tiene que pagar el impuesto predial. Don Mario no pagó. Pasaron los años, pasaron 10, 15 años, don Mario no pagó y don Mario fallece.
y deja entonces como heredero a sus dos hijos, a Luis y a Freddy. Entonces la pregunta es, al morir el contribuyente a quien se le había puesto esta deuda, también, digamos, caduca, prescribe, finaliza, termina la deuda tributaria. No es así, porque la deuda tributaria va a permanecer exclusivamente en el bien que se ha utilizado, en el bien que es materia de este análisis. Entonces, es importante siempre poder ver ello. Y cuando adquirimos también una propiedad o tomamos conocimiento de una propiedad, es importante que también analicemos que se haya pagado los impuestos correspondientes, porque yo puedo adquirir una casa, pero yo desconocía que esta casa debía impuestos. ¿Puedo yo alegar que adquirí esta vivienda del señor Freddy, el señor Freddy Arenas me vende este inmueble? Yo, confianza, muchas veces impera mucho la confianza, ¿no? La confianza de buena fe. Creo en lo que me dice Freddy, compro la vivienda y después tomo conocimiento de la gran existencia de impuestos que existen respecto de este bien, que no se han pagado, por ejemplo, el impuesto predial desde el año 2000, que no se han pagado los arbitrios municipales desde el año 2000. Entonces, ahí viene ese aspecto fundamental, que es, ahí viene el consejo. Cuando vamos a tomar conocimiento, cuando vamos a adquirir una propiedad, debemos tomar pleno conocimiento de que esta propiedad cumple en la municipalidad con haber pagado todos sus impuestos, por lo menos a lo que corresponde a ese año, para que de esa manera yo no tenga después que ser el sujeto pasivo el que tenga que pagar estas cosas. Eso es entonces trascendente cuando hacemos referencia a la necesidad e importancia de los impuestos, pero también al pago de ellos, pero también verificar. Decimos, ¿cuál es la naturaleza que tiene el bien? El bien, entre las múltiples naturalezas que tiene una naturaleza jurídica que es la transferencia. El bien tiene la naturaleza de transferirse, de tener un propietario, dos propietarios, tres propietarios, pero muchas veces creemos que no. Estamos acostumbrados muchas veces a decir que la naturaleza del bien no es la transferencia, porque si solo tiene un propietario, eso es lo correcto, ¿no? Se cree, tradicionalmente se tenía esa idea, solo un propietario, porque si ha tenido 5 propietarios, 4, y empiezo a dudar, empiezo a decir, ¿por qué ha tenido 4 propietarios? Esto no es algo natural jurídicamente. No empezamos a sospechar o empezamos a decir, ¿por qué ha tenido tantos propietarios, tantos titulares este bien? Y pensamos que eso es contra la naturaleza jurídica. Eso es un error. La naturaleza jurídica del bien es la transferencia de ese bien. Ese bien, entonces, entre sus múltiples funciones, se encuentra también la de establecer que puede ser transferido a través de un contrato de compra-venta, por ejemplo, que podemos establecer por sede notarial. Entonces, allí es donde aparece ese aspecto fundamental que hacíamos mención al inicio, de la importancia de la tributación y el conocimiento que debemos tener cuando vamos a tributar. Ese es un aspecto importante. Entonces, hablamos de que el Estado estableció entonces estas alícuotas, estas tasas que van a establecerse sobre el bien materia de la tributación. Ahora, sobre ello entonces también existe un aspecto fundamental que es importante poderlo establecer y seguramente es la pregunta que ustedes se harán muchas veces y después de escuchar también esta exposición. Claro, me queda claro que hay que pagar los impuestos. Me queda claro que es para las áreas verdes, me queda claro todo ello. Pero la realidad está de la mano o es concordante con la teoría de la base imponible de la tributación. Seguro usted me ha escuchado la disertación que he hecho el día de hoy y se habrá hecho la gran pregunta, muy bien, yo tributo, usted dirá seguramente, yo tributo, pago mis impuestos. Usted ha abierto su cortina y ha visto que el parque que está al frente de su casa está completamente seco. Usted ha abierto su cortina y ha visto que las vías tienen huecos por todos lados. O usted quizás en algún momento ha llegado en la noche a su casa y le han robado en la puerta de su casa, ojo, en la puerta de su casa,
le han robado. O es constante los robos en determinada calle o en determinada urbanización. Entonces, usted se ha preguntado seguramente, claro, en la teoría está muy interesante lo que nos ha explicado, pero cuando he abierto mi cortina, me he dado cuenta que no es así. Me he dado cuenta que es distinto. Me he dado cuenta que no estoy viendo la contraprestación establecida, no estoy viendo áreas verdes cuidadas, no hay un servicio de serenazgo y no hay un servicio de las vías, por ejemplo. Esa es una de las grandes falencias que tienen que trabajar exclusivamente las autoridades municipales, que es, primero, establecer que exista la tributación de todos los contribuyentes. Porque ¿qué sucede muchas veces cuando el Consejo Municipal y también el alcalde hacen el análisis de la tributación durante el año 2020-2021? Muchas veces lo que sucede es que hay una baja tributación municipal. Tributa solo el 30, el 40, el 50 o el 60%. Y ya decimos bastante si hablamos de un 70%. Pero la pregunta es, ¿y el otro 30% por qué no tributa? Y si no tributan, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de recoger la basura entonces en esa cuadra? ¿O solo recogemos la basura quien tributa? Entonces, en esa cuadra se encuentra el señor Freddy. ¿El señor Freddy ha tributado? Sí, recogemos su basura. El señor Juan ha tributado, recogemos su basura. El señor Carlos no ha tributado, ¿no recogemos su basura? Entonces, tenemos igual que recogerla. Tribute o no tribute, igual debemos brindar el servicio. No podemos hacer una discriminación entre quién ha tributado y quién no ha tributado. No podemos entonces hacer esta diferenciación, no podemos hacer esta separación de lo que significa la tributación exclusivamente. Tenemos que saberla, tenemos que tener conocimiento de ella y poder establecerla. Entonces, eso es importante cuando decimos de lo fundamental que es el conocimiento que deben tener las municipalidades y hacer conocer al vecino la importancia que tiene la tributación municipal. Porque de lo contrario empieza ello, ¿no? Hay una baja tributación, pero el vecino pide recojo de basura, pero el vecino pide las áreas verdes, pide serenazgo. Entonces, hay que subvencionar. Sacamos entonces el dinero para poder utilizarlo en lo que es este pago, porque no hay una tributación. Entonces, es importante constantemente hacer estas campañas de tributación municipal. Por eso muchas veces se habrán dado cuenta que las municipalidades hacen sorteos, ¿no? Habrán visto quizás que se hace un sorteo y se dice, si usted tributa dentro de los 2 primeros meses, va a ingresar automáticamente al sorteo de un vehículo, de 2 vehículos. Muchas veces lo hemos visto, ¿no? Que lo aplican las municipalidades. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿por qué ofrecen un vehículo por la buena tributación municipal? Muy simple. Porque lo que buscan es concientizar a la población y, digamos, bajo este sorteo que se hace más allá de una concientización, es generar que el ciudadano, en aras de tener expectativa de sacarse este vehículo, participe en la tributación municipal. ¿No? Porque se requiere y se necesita considerablemente poder establecer una base imponible tributaria para que puedan brindarse, para que pueda satisfacerse el servicio que se está brindando. Entonces, eso es importante. Partir de la premisa de que el servicio debe ser brindado, que el servicio debe darse. Entonces, ese servicio es fundamental cuando hacemos referencia a lo que significa el impuesto o a lo que significa el tributo cuando hacemos referencia a él. Entonces, ahí también viene un aspecto fundamental que es el trabajo que debe existir entre el ciudadano, el contribuyente y la autoridad. Porque la autoridad debe explicar al contribuyente para qué se va a utilizar sus impuestos. Y el contribuyente debe ver reflejado lo que le está diciendo la autoridad. Muy bien. Entonces, ¿cómo debería establecerse o cuál sería el deber ser? Que todos los contribuyentes tributemos al 100%. Porque con eso
todas las áreas están verdes, existe un recojo de basura óptimo y evidentemente existe el cuidado de serenazgo sin ningún inconveniente o ningún problema. Hay esos cuidados, se ha establecido ello, entonces no podemos decir que existe un problema allí. Hay los cuidados. El problema entonces se da, y el problema aparece cuando tenemos poca tributación. Ahí hay un primer problema. O también cuando existe una mala gestión de la autoridad respecto al recojo de residuos sólidos. Y eso se puede ver bastante, y lo vamos a ver bastante, cuando las autoridades se encuentran al final del gobierno. Siempre una autoridad local es un gobierno de 4 años. Entonces, siempre al final, los últimos 3 meses o los últimos 2 meses, es una situación caótica, especialmente en lo que corresponde al recojo de basura. Es una situación caótica, porque el alcalde se desentiende de la situación y el alcalde ha terminado su gestión, él sabe que ya en un mes ingresa el nuevo alcalde, en 2 meses ingresa la nueva autoridad, el nuevo consejo municipal, y por lo tanto los nuevos funcionarios que se designen, entonces muchas veces ya no toma el conocimiento o el cuidado de determinada zona, que hay un mayor recojo de basura y se necesita quizás un tratamiento de la basura 3 veces al día, ¿no? Que pase en la mañana, que pase en la tarde y que pase en la noche. ¿Qué en otras zonas? Quizás en otras zonas del distrito solamente necesitamos que pase 1 vez a 2 veces, suficiente. Pero en algunos lugares es necesario y muchas veces que pase 3 veces al día. Entonces, ahí vemos la necesidad en la que debe existir la tributación municipal. Porque debemos entender al aspecto municipal, no solamente al aspecto desde la municipalidad, sino desde el concepto de municipio, desde el concepto que nos representa y que nos encontramos allí todas las personas. Entonces, todos nosotros podemos directamente establecer, o podemos comentar, o podemos requerir o generar determinados aspectos que son fundamentales cuando hacemos referencia a lo que significa este derecho. Entonces, eso es importante y es vital en esta referencia que estamos haciendo, de lo que significa la tributación propiamente dicha. Entonces, estos impuestos que hemos hecho mención y hemos hablado de ello, los hemos describido, también hemos establecido la importancia y cuál es la necesidad y cuál es el uso que se va a dar. Pero si hay una falencia, y le hemos podido ver, ¿no? Seguramente ustedes mientras exponían también han podido ver, han podido apreciar esa falencia existente. Si hay una falencia es que el vecino no ve reflejado eso en su urbanización, en su avenida, en su calle o en el espacio donde se desarrolla. Ahí hay una falencia que debe ser entonces subsanada. Pero ¿cómo vamos a subsanar ello? A través del conocimiento que se hace de la tributación municipal. Debemos enseñar la importancia y trascendencia que tiene la tributación. Sí, es cierto. Pero también tenemos que mostrar resultados de esta tributación. Tenemos que mostrar los resultados establecidos para que se conozca, se sepa y se pueda establecer directamente y se vea reflejada esta tributación. Entonces, ese es un aspecto fundamental, porque, claro, en la teoría podemos hacer referencia a muchos aspectos. Bueno, en la teoría podemos hacer referencia a muchos aspectos, pero ¿podremos hacer referencia cuando hablamos y cuando nos referimos a lo que existe o lo que sucede en ese momento? No, porque en ese momento hay factores distintos. El aspecto político, por ejemplo. Entonces, ese es un aspecto distinto, pero que debe encauzarse o debe establecerse dentro de lo que significa la tributación exclusivamente municipal. Siempre tributamos, eso sí. Desde el momento que vamos a comprar una gaseosa a la tienda, tributamos. Claro, ya no es una tributación de tipo municipal, pero constantemente nos encontramos tributando. Y es el consumidor final el que paga este tributo. Entonces, pero esta tributación municipal, como vemos, tiene un aspecto totalmente distinto, totalmente diferente, que es satisfacer los servicios o financiar los servicios locales que va a requerir determinado espacio. Pero muchas veces no es suficiente. Ahí viene también otro de los aspectos importantes.
No es muchas veces suficiente la tributación que se realiza en determinada jurisdicción. No es suficiente. Se necesita entonces una tributación mayor. Entonces, se busca, entonces ahí viene la pregunta, ¿vamos a aumentar el impuesto al contribuyente o vamos a generar nuevos impuestos? No. Entonces, muchas veces se busca subvencionar este impuesto. Bien, vamos a subvencionar este impuesto para de esa manera evitar que se produzca o que se dé una problemática respecto a lo que significa determinado hecho, determinada circunstancia. Vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo. Entonces, ese es un aspecto fundamental cuando hablamos de ello. Y también, no quiero que termine la ponencia sin establecer algo importante, las famosas amnistías, ¿no? Hemos visto muchas veces amnistía tributaria y vemos grandes letreros que establecen, ¿no? ¿Qué es una amnistía tributaria todo el mes de enero, ¿no? ¿Qué son las amnistías tributarias? Las amnistías son, vamos a llamarlo, oportunidades excepcionales, transitorias, que buscan regularizar las obligaciones tributarias. Claro, ahí la pregunta sería, muy bien, ¿es una oportunidad excepcional, transitoria, para que yo pueda regularizar determinada tributación? Pero, ¿cuál es la oportunidad que me dan? ¿Dónde se encuentra esa oportunidad? En una condonación en el monto original o en los intereses o en las sanciones. Entonces, a veces vemos, ¿no? 100% en los intereses, 80% en las sanciones. 100% en los intereses, 100% en las sanciones. Claro, ya no te vamos, si tú no pagas tu impuesto, hemos visto que vas a tener intereses, van a empezar a generarse intereses o sanciones. Entonces ahí viene la gran pregunta. Si la municipalidad continúa, pese a que no has pagado, castiga poniéndote una sanción, te coloca intereses, tú vas a seguir sin pagar, ¿no? Por el contrario, más que darte una solución al tema tributario, vas a empezar a generarte problemas con la tributación, porque cada vez va a aumentar más lo que tú tenías que pagar. Entonces, si no pudiste en su momento pagar 10, es lo idóneo, lo correcto, que sigamos aumentando tu deuda a 20, a 30, a 100, a 1000. No es lo correcto, no podemos establecerlo bajo esa fórmula. Lo que debemos establecer entonces directamente bajo esa fórmula es poder equiparar lo que es la obligación tributaria, poder establecerlo y también colocar lo que es la amnistía, porque es una oportunidad para que el vecino pueda acercarse y pueda pagar sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de interés o sin ningún tipo de multa. Ese es entonces el aspecto fundamental cuando hacemos referencia a lo que es la amnistía tributaria. Y siempre las amnistías tributarias las vamos a encontrar por estos meses. Vamos a ver que siempre junio, julio, agosto, septiembre, octubre, vamos a encontrar amnistía tributaria. Porque lo que se busca es que exista este pago, que se realice directamente este pago de determinada obligación tributaria. Entonces, existe esta famosa condonación de determinado interés o de determinada sanción. Entonces, ese es el aspecto trascendental y fundamental de lo que significa la amnistía tributaria. Algo que sí hay que mejorar bastante, ese es un aspecto fundamental, es aparte del conocimiento que debe tener el vecino, es el pago de estos impuestos. Muchas veces queremos pagar estos impuestos como pagamos hoy. Ustedes saben, el COVID-19 ha traído grandes efectos negativos, una alta mortalidad y hasta hoy continuamos analizando ciertos aspectos negativos, pero también nos ha mostrado un desarrollo en el uso mayor de las aplicaciones para pagar, ¿no? Entonces, pagamos nuestros servicios básicos, agua, luz, internet, cable, a través del celular, en el agente. Pero muchas veces estos impuestos no podemos pagarlos así. Tenemos que ir a la municipalidad. ¿Y qué encontramos en la municipalidad cuando vamos a pagar? Una cola de 10, 15, 20, de 30 personas. Entonces, ahí nos hacemos la gran pregunta. El vecino que se da un momento para hacer un pago, ve que en el agente no hay ningún tipo de cola. Ve que en su aplicación puede hacerlo inmediatamente, pero cuando va a la municipalidad te encuentra 30 personas. Entonces,
se retira, se va y ya no regresa. Entonces, ahí hay una falencia que tiene que trabajarse, porque mientras más fácil y más cómoda sea realizar esta tributación municipal, va a permitir, va a permitir al vecino que pueda hacer su pago de manera inmediata. Creo que hacia allí va el aspecto de la tributación municipal, que es importante poder establecer, a desarrollar estos aspectos tecnológicos, a poder analizarlos, a poder establecerlos y también poder finiquitar o ver determinados aspectos de lo que es exclusivamente la tributación. Entonces, hay mucho que avanzar. Eso también es importante, especialmente en el aspecto tecnológico de la tributación y también en el aspecto educativo de lo que es la importancia de tributar, ¿no? Quizás muchas veces desconocíamos por qué pago un impuesto predial, qué es un impuesto predial, cuánto es la alícuota, qué son los arbitrios municipales, qué es el impuesto de la cabala, qué es el impuesto vehicular. Entonces, hemos analizado algunos de estos impuestos porque podríamos todavía continuar haciendo referencia a muchos más, pero estos son los principales, los que hace mención y lo que se establece cuando hablamos de la tributación municipal y el avance que aún debe existir, ¿no? Muchas veces pasa muchas veces que las municipalidades, por ejemplo, tienen una dependencia, ¿cómo se llama, no? La central. Pero yo vivo alejado, el distrito es grande, vivo alejado de la central, pero cerca a mi vivienda se encuentra un módulo de la municipalidad. Entonces, cuando yo voy a ese módulo a pagar, me dicen, usted no puede pagar aquí, porque tiene que pagar eso en la central. Entonces, miren lo que sucede, ¿ya? Hay la gran paradoja. Yo voy a tributar, quiero pagar, estoy viniendo a la municipalidad, pero me dicen que esta no es la central y que debo ir a la central que queda lejos de mi vida. ¿Qué sucede? La municipalidad entonces pierde exponencialmente, alguien que puede hacer, por ejemplo, una tributación. Y una tributación fija. Perdimos entonces una tributación. Perdimos un tributo importante. Solo por establecerle al vecino que tiene que ir hasta el otro lado para poder establecer ese pago. Entonces, hay cosas que deben establecerse, hay cosas que deben finiquitarse y que fundamentalmente deben mejorarse en el aspecto de la tributación. Bueno, ya son las 5 de la tarde, entonces ya debo ir finalizando, pero es importante entonces estas menciones que hemos hecho de la tributación, porque significa exclusivamente hacer mención de estos aspectos importantes, de estos aspectos fundamentales, que a veces no los conocemos, pero que es importante saberlos. Pero que también las autoridades deben entenderlas y deben ver de lo que existe, ¿no? La realidad que existe, que muchas veces es una realidad que genera largas colas para tributar, que genera una dificultad en la tributación, poco uso de la tecnología. Yo pienso que la tecnología virtual ha llegado y para quedarse. Entonces, utilicemos esa tecnología también, por ejemplo, para el pago de los impuestos, ¿no? Desde la comodidad de tu hogar puedas pagar. Ese es un aspecto fundamental y ese es un aspecto que nos va a permitir ir avanzando o ir conociendo la tributación. Agradecer siempre a la Universidad San Martín de Porres, a su rector, el ingeniero Jaime Mujica, por la invitación y a siempre continuar estudiando y analizando las diversas figuras jurídicas que son parte, el derecho siempre es parte no solo de los abogados, sino es parte de la vida de todos los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Eric, eso es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Daniel Muñoz. Hoy hemos tratado el tema ¿para qué sirven los tributos municipales? Solo tenemos una pregunta para dirigirla y está relacionada a los autovalúos. Nos consultan respecto a que si el precio o el costo, el monto del autovalúo cambia de acuerdo a la zona donde se ubica la vivienda dentro de un mismo distrito. ¿Esto es posible o sea cual sea la zona del mismo distrito, se considera un solo monto? Correcto, Eric, muchas gracias. ¿Qué sucede muchas veces? Cuando se establece el catastro dentro de una municipalidad, vamos a encontrar que las municipalidades hoy en día tienen una amplia extensión territorial. Si hablamos, por ejemplo, de las dos municipalidades más grandes en aspectos territoriales, bueno, hablemos de las tres: Cerro Colorado, Paucarpata y la jurisdicción del Cercado.
Y en base al catastro establecido, colocan muchas veces las municipalidades un pago diferenciado por la zona en la que viven. Entonces, si yo estoy en determinada zona establecida, voy a tener que pagar un impuesto mayor. Si yo estoy en otra zona, tengo que pagar un impuesto mayor. Eso no corresponde, porque la ley establece que este pago va a tener que hacerse a través de tramos, de acuerdo a la UIT y de acuerdo al valor del bien. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? El valor del bien. Ello es lo que vamos a utilizar como base imponible. Claro, el valor de este bien obviamente va a aumentar en determinada zona del distrito que en otra zona del distrito. Quizás este bien se encuentra muy cercano a la parte del centro histórico de Caima, por ejemplo. Entonces, el valor que va a tener este bien es mucho más alto. Pero doctor, la casa es de un piso. La casa es de un piso 100 metros. Y la casa que queda en otra zona de Caima también es de un piso y 100 metros. ¿Por qué me están cobrando más a mí que estoy cerca a la plaza de Caima que al otro vecino? ¿Qué sucede allí? ¿Me están aplicando a mí entonces un impuesto diferente? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede allí es que están valorando el bien. Y el valor del bien también, como todos lo sabemos, toma muy en cuenta la ubicación que tenga el bien dentro del distrito. Siempre entonces decimos esos aspectos, establecemos esos aspectos y podemos finiquitarlos. Entonces, hay ese aspecto fundamental. No creemos que es diferente, no, sino que es también la ubicación es un aspecto fundamental cuando cuando hablamos del impuesto predial. Y de igual manera va a aparecer cuando hagamos, por ejemplo, una compra-venta, ¿no? Somos conocedores. Si vamos a comprar un bien, sabemos que siempre este bien va a tener un mayor valor si se encuentra en una zona más urbana, más cercana al centro, que una zona quizás más alejada. Esa sería entonces la respuesta, Eric, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta ese aspecto del valor que tiene el bien, que en un mismo distrito, mientras más cercano al centro o a una zona quizás de mayor tránsito, más urbana, que en zonas un poquito más alejadas que siguen siendo del distrito. Correcto, muchas gracias. Bien, una segunda y última pregunta que nos acaba de llegar respecto al impuesto vehicular. Nos consultan si es que este solamente aplica para los automóviles o en caso de las motos, las mototaxis, un tractor, de repente, que se ha comprado a una persona. ¿Cómo funciona esto en la municipalidad y cómo funciona el tema de los pagos? Si es por el tamaño, por el uso, ¿podría darnos referencia respecto a ello? Claro que sí. Cuando hacemos referencia al impuesto vehicular, hemos dicho que, ¿qué es lo que va a gravar? ¿Qué es lo que vamos a pagar? El patrimonio de un nuevo vehículo y vamos a pagar un impuesto de carácter anual. ¿Por qué voy a pagar este impuesto? Por la propiedad del vehículo. Entonces, acá hacemos referencia a los automóviles, hacemos referencia a las camionetas, a los station wagon, a los camiones, a los buses, a los omnibuses. Todos ellos se encuentran dentro de lo que es el impuesto vehicular, que están grabados de acuerdo al impuesto vehicular. Ahora, ¿cuánto tiempo debe ser pagado? Debe ser pagado durante 3 años, contado a partir del año en que he hecho la inscripción. Entonces, yo me he comprado un vehículo este año, el 2021, y me he comprado un vehículo. Entonces, si me he comprado un vehículo este 2021, ¿qué tengo que hacer? Tengo 30 días para inscribirlo. Entonces voy a la municipalidad provincial, ojo, así vivo en un distrito, vas a la municipalidad provincial, inscribes tu vehículo. En el mes de enero te va a llegar una carpeta a tu vivienda para que ya hagas el primer pago. No es que en este momento voy, inscribo y me cobran. No, todavía no. El próximo año hago entonces un primer pago. Hago un segundo pago y hago un tercer pago. Son los 3 pagos entonces que se va a establecer durante 3 años de este impuesto vehicular. ¿Quién está obligado? El propietario del vehículo al 1 de enero de cada año. Entonces, el 1 de enero me va a llegar mi carpeta de contribuyente para que pueda pagar, como respondíamos la pregunta que nos transmitía Eric. Vehículos, automóviles, camiones, station wagons, camionetas, buses, omnibuses, todos ellos tienen que pagar este impuesto vehicular. Y hemos visto lo importante que es el pagar. Ahora, ¿cuánto es la tasa del impuesto? El impuesto es del 1% de la base
imponible. Entonces va a ser el 1% de lo que vamos a pagar. Y bajo ninguna circunstancia superará el 1.5%. ¿Qué es la base imponible? La base imponible está constituida por el valor original de la adquisición de este bien. Entonces, a mayor sea el vehículo, quizás me he comprado un auto que me ha costado $17,000, menor será el impuesto. Quizás me he comprado una camioneta, ¿no?, que me ha costado $23,000, $24,000, $30,000. Entonces, el impuesto también va a ser mayor. Entonces, vemos cómo es proporcional el pago del impuesto que se va a realizar. Esa proporción, entonces, es la que vamos a entender y conocer cuando hablamos de el impuesto vehicular. No te olvides, compras un vehículo, tienes 30 días para ir a la municipalidad y poder hacer su inscripción. Todavía no te van a cobrar. El cobro va a empezar a partir del próximo año durante 3 años. Después de ello, ya no vas a pagar. A diferencia del impuesto predial y los arbitrios municipales, todos los años tienes que pagarlos, obligatoriamente. El impuesto vehicular no, solamente durante los 3 años después de la inscripción y después ya dejas de pagar el impuesto vehicular. Muy bien, muchas gracias, doctor Daniel Muñoz, por su presentación. Igualmente agradecemos a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales y agradecemos también por las preguntas y las respuestas que usted nos ha dado. Hemos terminado, gracias. Este fue el consultorio jurídico online de la Universidad San Martín de Porres, filial Sur. Nuevamente, buenas tardes con todos.